Entonces vamos a la parte medular del tema que tenemos nosotros que tratar en esta sesión. Y recordemos, por supuesto, que existen varias técnicas precisamente de una conducción preventiva o a la defensiva, como también se le conoce. Muchas de ellas nosotros ya las hemos ido anticipando a todos ustedes. Y en esta ocasión queremos traer a colación precisamente los detalles más relevantes que hay que guardar para estos temas. ¿No? Ustedes afortunadamente han tenido la posibilidad de combinar la teoría con la práctica y eso es una gran ventaja en la cual tenemos y ustedes pueden ir afirmando o desechando lo que de este lado nosotros presentamos a ustedes para su conocimiento y por supuesto respectivo análisis. ¿Cuál es el objetivo de todas las maniobras a la defensiva en general? Precisamente salvaguardar la integridad, la seguridad de todos los usuarios viales. Recordemos que no solamente circulamos por las vías los automotores, ¿no? También circulan otro tipo de vehículos y por supuesto, dependiendo de la zona, el perímetro de la localidad, también la compartimos con vehículos a tracción humana y por supuesto los peatones. Por lo tanto, como les decía, en cierto momento era muy importante y desde luego decisivo el hecho de precisamente tener en consideración algunas cosas, algunas acciones no adecuadas y no debidas de todos y cada uno de los usuarios de las vías, ¿no? Es decir, pueden circular con cierto descuido, asumiendo cierta irresponsabilidad, por decirlo menos, y por supuesto no observando todas y cada una de sus obligaciones que tienen. Entonces nosotros tenemos como criterio de seguridad, y ya les vamos a presentar también un videito respecto de lo que es la conducción eficiente, ¿no? Esto me parece que también lo vimos en el módulo anterior, así que ustedes ya están familiarizados con ello, ¿no? ¿Cuál es el objetivo precisamente de la conducción eficiente? Como ustedes lo pueden ver, es ahorrar y reducir la contaminación, ¿no? Practicar una conducción eficiente, obviamente teniendo todos los cuidados, como por ejemplo la visión, la anticipación y la gestión del tiempo, la visión y la gestión del espacio únicamente, o también la visión, la anticipación y la gestión del espacio. Entonces, como ustedes pueden ver, recurriendo a los términos conocidos de la física, ¿no? Espacio, tiempo y velocidad, inclusive aceleración, ¿no? Entonces hay que tener en consideración todo ello, cómo se maneja. Recuerde que a mayor velocidad, mayor aceleración y se reducen las posibilidades de maniobrabilidad de un vehículo, ¿no? Por lo tanto, hablando de la conducción eficiente, que debemos practicarla, ustedes saben muy bien y deben recordarlo que esta disminuye el consumo de combustible y reduce precisamente la emisión de contaminantes de CO2, dióxido de carbono a la superficie, a la atmósfera, y de otras sustancias nocivas que en modo de partícula también son fruto precisamente de la combustión y afectan precisamente a la salud de los demás. Además, también usted tiene que propender con esta conducción eficiente al menor desgaste de los elementos de su vehículo, ¿no? Como yo les decía, su vehículo tiene que acudir siempre a un taller autorizado, en manos de los especialistas, pero es mucho mejor cuando con menos recurrencia lo hace, ¿no? Cuando estrictamente el fabricante le recomienda hacerlo. Cuando usted va con mayor frecuencia a estos lugares, precisamente algo está funcionando mal, anómalamente en su vehículo, ¿no? En ese sentido, hay que seguir no menos de estos 10 consejitos, ¿no? Usted tiene que salir sin acelerar demasiado, porque al arrancar precisamente no es necesario que pise demasiado el acelerador. Por lo tanto, la electrónica del vehículo regula precisamente de forma automática las condiciones del encendido. Esa es la nueva tecnología. La primera solamente para salir y para circular poca distancia, ¿no? Primero, utilice la marcha primera solo para arrancar, pase a segunda, ¿sí? A través de un par de segundos o 5 a 10 metros de recorrido, como en algún momento les indicamos. Anticipe el cambio, tiene que acelerar de forma progresiva. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cómo nos damos cuenta? Cuando precisamente en el tacómetro usted
precisamente observa que se da 1500 a 2500 revoluciones, marcado en el motor que nos referimos, vehículos livianos, sí, para pasar precisamente a la siguiente marcha. Yo me recuerdo que alguna vez también les hice esta pregunta, no tuvimos muchas respuestas, pero tenían razón los compañeros en lo que comentaron, ¿no? Tiene precisamente que realizar marchas largas cuando precisamente las revoluciones de tiempo así lo permitan y en el menor tiempo posible, porque eso precisamente va a tener una consecuencia de poder reaccionar ante los imprevistos, ¿no? Tener precisamente el mayor control de su vehículo. Una recomendación que les dijimos, siempre adecuarse a los perímetros en el cual usted está circulando, ni demasiado acelerado ni demasiado lento, vaya a una velocidad constante, lo más cercana a los límites, no sobrepase, usted puede controlarlo, más o menos 5 kilómetros, lo que le marca también el tablero de instrumentos, para que usted justamente tenga no la necesidad ni de acelerar ni de frenar en exceso, ¿no? De manera innecesaria. Porque también, sumado al concepto de lo que es la conducción eficiente, esto va a representar el consumo de mayor carburante o combustible. Moderar la velocidad es muy importante porque eso precisamente hace que haya menor consumo de combustible, ¿no? Otro de los consejos también, anticípese, mantenga una distancia de seguridad de seguimiento, eso les dijimos, y también esto era de acuerdo precisamente a el perímetro en el cual usted estaba circulando para que usted reaccione de mejor manera ante las maniobras inadecuadas de otros conductores, ¿no? Utilice el freno de motor. Recordemos que esta recomendación también fue dada con anticipación, en el sentido de que tiene precisamente que reducir la marcha para no hacer uso excesivamente del motor, porque este se cristaliza, este tiende a fallar, y a medida que usted acelera, pues por supuesto este se va desgastando con mayor frecuencia, sobre todo cuando tenemos pendientes, ¿no? Tiene que precisamente cuando es una pendiente en ascenso, acelerar ligeramente y por supuesto cuando es en descenso, precisamente reducir a las marchas mucho más resistentes, ¿no? Las anteriores. Solo lo necesario. ¿A qué nos referimos con solo lo necesario? Nuestro vehículo soporta solamente lo que el fabricante lo dice, lo indica, lo recomienda. Recordemos además que nuestro vehículo no es de carga, ¿sí? Y tiene precisamente que ir con lo estrictamente necesario. Recordemos lo que les decíamos, ¿no? El llevar exceso de equipaje incrementa el consumo de combustible. Utilizar las ventanillas abiertas también genera un uso innecesario de combustible. La calefacción, ¿sí? Precisamente también el aire acondicionado es uno de los aspectos que hay que tener en cuenta y en consideración, porque de pronto decimos, el combustible nos dura menos. ¿Qué pasa con el vehículo, el motor? Probablemente pensamos que existe otros tipos de problemas que lamentablemente no están tenidos o sostenidos, digámoslo, tomados en cuenta para esta situación, ¿no? Nosotros en una sesión anterior precisamente hablábamos de que la conducción a la defensiva justamente se adecuaba precisamente a las condiciones, ¿no? Nos hacía tener mucho cuidado y mucha resistencia para lo que es el uso de los frenos, el uso de la caja de velocidades, el tema de la revisión de la presión de los neumáticos, cómo estaba verificado el funcionamiento de nuestro sistema de seguridad, tanto activa como pasiva. Y por supuesto, nosotros tenemos que guardar mucha conciencia en el tener cuidado de todos los otros usuarios de las vías, ¿no? Recordemos que esto viene también correlacionado con economizar nuestro tiempo, hay que planificar nuestro plan de viaje, nos ahorra dinero, por lo que les acababa de decir, y por supuesto protege la vida humana, que es la meta digna como nosotros hemos manifestado acá, a pesar de las acciones indebidas de terceros o de las condiciones del entorno. Y hablando precisamente de las condiciones del entorno, hay un asunto que precisamente hay que
señalarlo como relevante y como importante. Siempre tenemos que anticiparnos nosotros a las situaciones de peligro, es decir, tal cual el compañero conductor lo está haciendo, es la mejor manera de decir, bueno, yo soy un conductor agresivo, no observo las reglas, las normas, los reglamentos, no respeto la vida de los demás. Imagínense, un pequeño descuido, una pequeña distracción, ¿qué podría suceder con este usuario que va adelante, ¿no? Puede ser un peatón, puede ser un ciclista, ¿no? Y no sabemos las consecuencias que esto nos podría llevar. Entonces, para evitar accidentes, como yo les decía, tenemos que, aparte de conocer las respectivas maniobras, conocer las leyes, verificar el estado de nuestro vehículo, también hay que tener en consideración lo que son las condiciones de la carretera y del tránsito en el lugar en sí específicamente. Por lo tanto, hablando de la conducción en carreteras, ¿sí? Muchas de las ocasiones, inclusive ustedes podrán refutarme esta idea y de pronto manifestarlo, ¿no? ¿Qué pasa si yo circulo por una vía que ya la conozco, que sé de sus características, en la cual yo circulo cotidianamente, diariamente? Pues tampoco eso nos da una garantía de que vamos a ir seguros. Recordemos, esto también puede ser un grave problema para los conductores el momento que no van con el cuidado, porque siempre, siempre, en todos los casos, hay que verificar las condiciones de la carretera cuando usted conduce. Por ejemplo, sinuosidad, superficie, existencia y condiciones de la banquina, lo que conocíamos como los espaldones, o aquellos carriles que justamente eran exclusivos para el descanso, deben ser precisamente tenidas en cuenta para establecer la velocidad y el modo de conducir, ¿no? Listo. Entonces, el hecho de conocer el camino por donde usted va a conducir, así lo haga de manera cotidiana, con recurrencia, un camino conocido, no le presenta bajo ninguna circunstancia ninguna garantía. Recordemos lo que siempre nosotros traemos a colación, siempre traemos los datos estadísticos y lamentablemente estos ingratos datos estadísticos comprueban que la mayoría de los accidentes dentro de un radio de 20 kilómetros del domicilio del conductor son muy recurrentes. No se diga más cuando circulamos a mayores distancias. Hay una incidencia, ¿por qué? Porque resulta que estamos circulando y se presenta un siniestro más adelante. Hubieron problemas con el tema de la topografía del lugar. Hay problemas con lo que ya vamos a ver a futuro, situaciones o condiciones atmosféricas adversas, ¿sí? Y precisamente eso es lo que hay que tener cuidado. Nunca se confíe, nunca, bajo ninguna circunstancia, peque de confiarse exageradamente en una vía que usted ya conoce, en un trayecto que usted circula y transita diariamente. Puede cambiar, no el trazo de la vía, ¿no? Nada más, en ningún momento va a cambiar, pero puede suceder porque alguna sustancia fue de, arrojada sobre la vía, ¿sí? Porque algún inconveniente se presentó. Ustedes saben, nuestra geología, topografía precisamente es montañosa y pueden haber algunos problemas. Nosotros tenemos lamentablemente por aquí, justo en la provincia de Chimborazo, atraviesan, si no me equivoco, dos fallas geológicas, ¿no? Así hay que tener mucho, mucho cuidado con aquello. Una está en Chunchi y otra está en Payatanga, ¿no? Así que hay que guardar muchísimo cuidado. Entonces, resulta que justamente usted tiene que conducir previniendo lo que pueda esperarle en una zona probablemente invisible por presencia de neblina, presencia de lluvia, etcétera. ¿Y usted cómo sabe qué reacción debería tomar en este caso? Recuerde, es muy importante que usted, como les dije, mantenga una velocidad constante. Y en el último de los casos, si usted llevase un poquito de prisa, aunque esta no es recomendable, respetar una velocidad máxima que la estableció la autoridad de control, ¿no? Para dicho perímetro. En cada carretera, justamente, debe usarse las condiciones ideales de tránsito cuando la realización de determinadas maniobras
¿sí? Adelantamientos, por ejemplo, sea importante en esta situación. Hablábamos de un tema de conducción en carreteras en condiciones ideales, pero ahora tenemos que referirnos también qué es lo que sucede con un tránsito denso, qué es lo que sucede en las horas pico. Entonces, hablando de las condiciones de tránsito en estas circunstancias, tenemos que recordarles y recomendarles a ustedes que conduzcan con mucho cuidado, sobre todo en esas horas de tránsito intenso, ¿no? Sobre todo ahora que ya regresamos a la nuestra normalidad, ya hay mayor desplazamiento de vehículos, no solamente de uso particular, ya son aquellos medios expresos, precisamente que van llevando a los niños a las escuelas, etcétera. Entonces hay que prestar muchísima atención en estas horas, en la hora del almuerzo, cuando las personas generalmente tienen un tiempo limitado para salir, retornar a su trabajo. Ustedes saben, ¿no? Siempre acudimos a nuestras casitas para servirnos nuestro alimento, de pronto para descansar un poco, pero resulta que en ese momento todos estamos en la misma rutina, entonces vamos con la presión de tiempo, todos van más apurados, más estresados, son menos cuidadosos, quieren llegar a tiempo a como de lugar. Entonces, como conductor, usted debe estar alerta siempre a los peatones que cruzan entre los autos estacionados. Siempre esté atento para que pueda detenerse. Recuerden que no siempre el peatón tiene la preferencia de paso, ¿no? Hay situaciones y circunstancias en las cuales no está permitido, pero si usted puede hacerlo, es en la medida de lo posible, por supuesto, hágalo. Hágalo y con eso evitará algunos inconvenientes. Planifique su recorrido, ¿sí? Es muy importante tener en consideración y se ha hecho la prueba, vaya por aquellas vías precisamente fuera de las áreas comerciales, áreas escolares, no sitios donde hay precisamente los centros educativos, instituciones públicas y privadas que precisamente están funcionando en esas horas para evitar y colaborar con ese congestionamiento y demoras innecesarias. A veces es muchísimo mejor tomar una vía alterna. Usted más que nadie conoce, ¿no? En la ciudad, sobre todo, nuestra ciudad es pequeña, sí, los recorridos son muy cortos, entonces, ¿qué tal si nosotros dejamos de aportar a la incidencia de este congestionamiento y demoras innecesarias tomando vías alternas? Como les dije, hay que adecuarnos al ritmo precisamente de la velocidad de tránsito, siempre que estén de acuerdo con las normas vigentes, ¿no? Hay ciertas calles acá que, bueno, son conocidas por nosotros, las que generalmente recorren los buses de servicio urbano. Es un caos total, es un caos total en este caso, y nosotros lo que mejor debemos hacer como conductores es tomar vías alternas. Si usted quiere conducir de pronto a una velocidad inferior del medio que se lo hace, recuerde cuáles eran las medidas de precaución. Hacerlo siempre por el carril derecho, ¿sí? Solamente emplee en caso de emergencia una detención que yo le considero innecesaria, porque hay que siempre conducir al ritmo que se va llevando el tránsito, ¿no? Imagínense, a veces hay conductores que hacen doble fila, ahora que tenemos el servicio tarifado en la ciudad, se permiten inclusive hacer doble fila, dejan el vehículo abandonado y se forma una congestión innombrable, ¿no? Recordemos que el tránsito, el horario más complicado para conducir, ¿sí? ¿Y esto por qué? Saliendo del tema laboral. Aquel momento de distracción, de relax, de festejo, de salir a disfrutar, de salir a entretenernos, precisamente representa muchísimo más peligro en el cual hay que estar alerta. Y de hecho nosotros les hemos compartido lamentables noticias, penosas noticias de incidentes, de impactos, de siniestros mortales, muchos de ellos, es precisamente aquellos que se dan entre la medianoche de sábado y las 4 de la mañana del día domingo, por las razones anteriormente manifestadas, teniendo en consideración que, como les dije, no todos los conductores tienen cuidado de no ingerir bebidas alcohólicas, ¿sí? Recuerde también otra situación.
viene con lo que les decía anteriormente, el ceder el paso a los peatones si es que está a nuestro alcance. Tratar al resto de los usuarios como nosotros quisiéramos que nos traten a nosotros. Porque no en todo momento vamos a ser conductores, no en todo momento vamos a ser conductores de vehículos, ¿no? Tal vez ustedes tengan una afición, les guste la motocicleta, les guste la bicicleta, salen como peatones a realizar algún trámite. Entonces, recordemos eso, ¿no? Recordemos eso también. No siempre tienen derecho a pasar los peatones y los ciclistas, pero si usted camina prevenido, circula prevenido, va a estar alerta para poder detenerse. ¿Sí? Otro de los factores que habíamos hecho bastante énfasis como una medida para evitar accidentes era precisamente el uso de cinturón de seguridad, porque consecuentemente el buen uso de la cinturón de seguridad funcionaba el apoyo a cabezas, funcionaba la bolsa de aire y por supuesto usted tenía mejor seguridad dentro del habitáculo de su vehículo. Y no solamente usted, sus acompañantes también. ¿Por qué? Desde el punto de vista de la seguridad pasiva, el cinturón justamente es uno de los elementos más importantes que justamente nos va a brindar mayor seguridad a todos los ocupantes, ¿no? Conductor y pasajero. Según encuestas realizadas, volvemos con las encuestas, las estadísticas, el 90% de las personas que fueron entrevistadas en esta muestra piensan que el cinturón de seguridad es una muy buena idea para la seguridad. Pero paradójicamente y contradictoriamente, adivinen qué, solamente el 10% de estas realmente utilizan el cinturón de seguridad cuando conducen o cuando viajan como pasajeros. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer nosotros, antes inclusive de arrancar nuestro vehículo, es aparte de regular lo que son los espejos retrovisores, verificar cómo están los sistemas, es colocarnos el cinturón de seguridad y exigir antes de iniciar la marcha del vehículo que todos, incluidos nosotros, obviamente, justamente utilicen el cinturón de seguridad. Además de sabido, ¿no? Los vehículos últimamente ya vienen incluida, incorporada una pequeña alarmita cuando usted no está colocado el cinturón de seguridad, ¿no? Y esta se va aumentando el intervalo de accionamiento cuando usted va circulando mayor tiempo, ¿no? Entonces, inclusive con esa alerta que muchas personas no hagan caso al uso del cinturón de seguridad, pues estamos hablando de que no hay la respectiva concienciación del uso. Recordemos que por lo menos acá en el Ecuador se calcula que anualmente se salvaría más de 1 millar de vidas si se hubiese utilizado el cinturón de seguridad. ¿Sí? La importancia justamente habla o se basa en las estadísticas que nosotros siempre tomamos en consideración. Por ejemplo, otra muestra que se hizo, 8 de cada 10 accidentes van a suceder a velocidades inferiores a 65 kilómetros por hora, que estamos hablando dentro de las ciudades, ¿no? Aquellas personas que no usaron el cinturón de seguridad van a quedar fatalmente heridas, ¿sí? Y esto es precisamente como se lo hace en la ciudad. ¿Con qué consecuencias, no? El 30% de las lesiones son fatales por colisiones, golpes contra el volante, por no uso de cinturón de seguridad. El 40% de las muertes son consecuencia de golpes contra el parabrisas o contra el tablero de los instrumentos. Sí, imaginémonos estas situaciones. Y es algo que se puede evitar. Por lo tanto, en caso de impacto, sin uso de cinturón de seguridad, la posibilidad de muerte se multiplica hasta 25 veces cuando el ocupante justamente sale despedido fuera del vehículo. ¿Sí? 4 de cada 5 personas mueren en accidentes por haber sido arrojadas fuera del vehículo. Incluso yo me atrevo a desmentir esto, ¿no? Yo creo que 5 de 5, ¿no? 1 de cada 200 colisiones causan accidentados. En caso de incendio, caída del vehículo al agua, no es mucho. Un vehículo cayó a una quebrada y su ocupante falleció. Utilizando el cinturón de seguridad, y esto no es un mito, ni es un dato falso, ni esto está en relación
con ningún interés económico, comercial de ningún fabricante o marca de vehículos. Utilizando el cinturón de seguridad, existe mayor posibilidad de sobrevivir al impacto y estar consciente para salir del vehículo. Usted sufrió una leve lesión, ¿no? Pero existe la posibilidad de que usted pueda salir del vehículo y pueda ser auxiliado de manera más eficiente, ¿no? Imagínense estar atrapados dentro de hierros retorcidos, como se puede ver en la imagen, y con el conductor o el ocupante inconsciente o que ha salido despedido, pues ya estamos hablando de una cifra lamentablemente mortal, fatal. Muchas de las muertes o lesiones graves justamente pueden ser evitadas en el caso de impacto. Si usted hubiese estado o se usare el cinturón de seguridad. ¿Sí? Hay una mala práctica también, y sí lo hemos visto, y es a diario, que si nos dedicamos inclusive a fotografiarlo, a reportarlo, a hacer una prueba de campo, créanme que todos venimos con fotos de personas que llevan niños en brazos, ¿sí? Y por supuesto, es muy complicado, ¿no? Los niños menores de 4 años pueden viajar sujetos a aquellos cinturones o sillas para niños que son precisamente adecuados para aquello, ¿no? Recuerde que la parte más segura del otro vehículo siempre va a ser el centro del asiento trasero. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque en el caso que está aquí graficado, va a ser presionado por los bordes, por los extremos, por esos elementos rígidos que, por supuesto, no están diseñados, y de hecho, si estuvieran diseñados de manera flexible, no tendrían razón de ser, ¿no? No se formaría un vehículo y sería mucho más frágil de lo que habitualmente es. Pero si utiliza, por supuesto, el cinturón de seguridad, ¿no? Hay un hecho más que puede sumar a esta temática que nosotros hemos estado relacionándonos. Los datos estadísticos pueden cambiar si se toma precisamente conciencia de la importancia del uso del cinturón de seguridad. Recuerde, por lo menos, de que el conductor se puede golpear en el parabrisas, en el volante o en el mismo cinturón de seguridad. Basta colocarse este cinturón de seguridad con antelación para evitar cualquier tipo de accidentes, ¿no? Recordemos que con ustedes también vimos los respectivos efectos que tenía precisamente el, el mal uso o el tipo de impactos, de choques, de lesiones que se presentaban precisamente por aquello, ¿no? Recuerde la última farra, la última fiesta a la que usted acudió, ¿cuál fue? Y usted bebió alcohol. Esa es otra respuesta también que nosotros tenemos que hacernos a conciencia, ¿no? Entonces, en resumen, y recordando lo que nosotros habíamos visto, el manejo defensivo en términos generales, precisamente, no deja de ser una estrategia con el cuidado precisamente que tiene el objetivo de reducir los accidentes de tránsito y su impacto. Usted tiene que estar, sobre todo, ¿cuál era la palabra? Alerta, atento a los errores de los otros conductores para poder precisamente anticiparse y tomar decisiones que puedan precisamente reducir la incidencia de aquello. No solamente conducir, está en sobrellevar, eh, justamente las destrezas, los conocimientos, los buenos hábitos, todo lo que nos han dicho, ¿no? El manejo defensivo prácticamente, como ustedes pueden darse cuenta, son procedimientos y técnicas que van tomándose en consideración precisamente en relación de desconfiar, sería la palabra correcta, de la falta de habilidad y conocimiento de los otros conductores. Recuerde, usted puede evitar graves consecuencias, ¿sí? Conducir precisamente a la defensiva, como les habíamos dicho, aquellas maniobras precisamente que hay que guardar muchísimo cuidado, lo hace usted precisamente respetando, en primer lugar, los reglamentos de tránsito. Conducir a una velocidad permitida, controlar la velocidad de circulación, mantener una distancia apropiada con respecto de los vehículos que van compartiendo la vía con usted, utilizar, hacer buen uso de los sistemas de seguridad pasiva,
Conducir con una actitud siempre amable hacia los demás conductores, siempre atento al camino, por más que usted lo conozca, por más que usted circule por este todos los días. Reconocer las situaciones de peligro, cosas anómalas que usted, su experiencia lo puede decir, ¿no? Planificar el trayecto, utilizar vías alternas, ¿sí? Y usted sobre todo estar o gozar de un estado de salud debidamente adecuado. Y como les dijimos en algún momento, ¿no? Inclusive el tema de las distracciones era muy disidente en esta situación, ¿no? Es una actividad que, como les decía, precisamente nos indica que tenemos que anticipar las acciones de otros conductores y aplicar o acondicionarnos precisamente a las condiciones que están en el lugar. ¿Cómo nosotros precisamente aplicamos esta conducción a la defensiva? Y con esto, para dar fin a la sesión, existen no menos de unas 7 técnicas o recomendaciones. Pueden surgir más, como yo siempre digo. Mientras más cuidado usted tenga, mientras más cuidado guarde, mientras más cuidado lleve, mientras más conocimiento tenga, mientras más precauciones lleve consigo, es mucho mejor, ¿no? Ha dado en cuenta y en consideración lo que les dije. Nunca demos por sentado de que el resto de los usuarios de las vías que comparten caminos, carreteras, calles con nosotros, son precisamente cuidadosos de sus responsabilidades, de sus roles, de sus acciones. Muchas personas vendrán distraídas, muchas personas vendrán bajo efectos del alcohol, muchas personas no tendrán cuidado. Hay peatones que inclusive no levantan la mirada, ¿no? Y eso es un grave problema de la época actual. Van hipnotizados con un dispositivo electrónico, o van preocupados, o van tensionados, o van con alguna inquietud que no les permite precisamente concentrarse. Los conductores lo hacen con una sola mano al volante, no respetan los límites de velocidad, no tienen el mayor cuidado, no tienen una vista periférica, parecería un imán cuando a veces observan el semáforo que está en amarillo y resulta que más aceleran, no respetan la zona de confort de los peatones, y esos son pequeños errores que hoy podrían ser demasiado repetitivos, pero que en algún momento nos va a quedar en nuestro procedimiento y va a ser tan automático que nosotros vamos a hacer esta parte fundamental del cambio de la cultura vial, ¿no? Entonces, pequeñas recomendaciones para llevar a cabo eficientemente una conducción a la defensiva. Reconocer en primer lugar el peligro. Si usted no conoce las condiciones del camino, es equivalente a conducir a ciegas, así de sencillo, ¿no? Analice la ruta, identifique el estado de la carretera, sea urbana o rural, ¿no? Además, precisamente de todos los elementos que usted tiene que superar, curvas, rampas, resaltos, habrá cruces, habrá semáforos, ¿no? Habrá pasos establecidos para los peatones. No deje precisamente determinar el nivel de tránsito en el cual está usted circulando, ¿no? Yo les diría, evitemos inclusive las horas pico, pero es imposible, ¿no? Todos laborarán, todos tendrán que dirigirse a determinado lugar, llega a cierta hora en que hay que dirigirnos a nuestros domicilios y coincidentemente es el tiempo que estamos compartiendo más la vía con otros usuarios. Por lo tanto, hay que estar demasiado alertas, ¿no? Considere la velocidad permitida en determinado perímetro. Ustedes saben que la normativa es clara, ¿no? En zonas urbanas, la velocidad máxima, 50 kilómetros por hora. En zonas rurales, precisamente, de 100 a 120 kilómetros. Respetemos estos valores porque, además de estar reglados, de ser sancionados, precisamente se lo hicieron en base a estudios de seguridad vial. No son sacados de la nada, ¿no? Preocúpese de su estado. Es complejo que usted pueda reaccionar a situaciones peligrosas. Usted no está en buenas condiciones, ¿no? Evite al máximo sentarse detrás de un volante
si usted está cansado, si usted está estresado, si está enfermo o si presenta otras condiciones que puedan afectar sus sentidos. Afortunadamente para todo hay solución, ¿no? Usted tiene prisa por llegar a su lugar de trabajo, no puede conducir, utilice un medio de transporte público, ¿no? El bus urbano o bus interprovincial o lo que es de transporte comercial, el taxi, ¿no? Utilice todo su sistema de seguridad. Tiene que verificar primero cómo están funcionando. Esto les toma no más de unos 5 minutos, ¿no? Afortunadamente, como les dije, todos los vehículos ahora ya están teniendo una serie de implementaciones tecnológicas que vienen en la vanguardia con lo que está a nivel global, pero esto en ningún momento sustituye el conocimiento y el desenvolvimiento de usted como conductor. Más por el contrario, usted tiene que aprovechar la protección que le ofrece en primer lugar el cinturón de seguridad, las bolsas de aire, ¿no? Hay algunos vehículos que ahora ya tienen cámaras de retroceso, tienen asistencia de pendientes y muchas prestaciones que se nos iría prácticamente una sesión completa para poder analizar a detalle todas y cada una de ellas, ¿no? Tome y eche mano de la tecnología, siempre. Otra, analice siempre el comportamiento de los otros conductores. Recuerden que un conductor defensivo, como lo es usted, debe poner atención a las actitudes y conductas de otros conductores para prevenir el peligro. Inclusive yo les he manifestado, ¿no? Haga contacto visual. Esto le va a servir mucho para que usted descubra las intenciones de los compañeros de ruta. Puede venir alguien dormido al volante, puede venir alguien con efectos de alcohol. Ustedes saben, sí se puede identificar esto, ¿no? O es un conductor irresponsable que viene conduciendo con una sola mano, no utiliza el cinturón de seguridad, excede los límites de velocidad. Usted ya puede darse cuenta, ¿no? Siempre esté a la defensiva. Conduzca con seguridad, a pesar precisamente de los factores externos. Usted puede hacer mucho para evitar accidentes. ¿Cómo? Primero, manejar en forma consciente. Aplique las normas de seguridad que están señaladas en la ley, en el reglamento del sistema de la ley orgánica de tránsito, transporte terrestre y seguridad vial vigente. Respete inclusive lo que son las ordenanzas municipales. Con anticipación señalice sus cambios de dirección, mantenga una distancia adecuada con el vehículo que le antecede, respete las señales que no están ahí de adorno ni para libre albedrío, como les dije en algún momento, están para cumplirse. Respete a los peatones, a los ciclistas, a los motociclistas, guarde su celular, circule por la derecha, sobre todo si va a ir a una velocidad baja, y sobre todo tengan una actitud pasiva y amable al conducir, con todos los conductores y con quienes están compartiendo la vía con usted. Y lo primero que teníamos que hacer, ¿no? Se nos pasó por alto esto. Siempre revise su vehículo. Antes de salir, debe asegurarse de que su vehículo está en perfectas condiciones. Revise el estado de los diferentes fluidos que tienen y componen la parte mecánica. Revise la condición de los componentes como limpiaparabrisas, frenos, es muy importante. Presión de los neumáticos, estado, labrado, presión, como les dije. Si la batería está con carga normal, tema de emisión de gases. Revise también lo que son los espejos retrovisores para las respectivas maniobras. Y eso precisamente le va a ayudar a usted a tener en consideración, ¿no? No olvide esto, que esto precisamente es un pequeño antecedente para nosotros ver a futuro precisamente lo que son las técnicas de prevención, técnicas de anticipación, la conducción bajo condiciones atmosféricas adversas y la conducta de un buen conductor, ¿no? ¿Sí? Está correcto los términos adecuados, utilizados, ¿no?